Voy a poner el cronómetro. Ya llegó abril. Parece que era ayer cuando estábamos celebrando Navidad. ¿Qué te parece si oramos para entrar a la palabra del Señor? Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias por este mes, que ya estamos en abril, Señor, un mes más de este año y un mes en el que tenemos fechas interesantes, importantes para nosotros como cristianos, como es tu muerte y resurrección, Señor. Gracias por este día que nos regalas y estamos aquí en tu casa, hemos venido a adorarte, hemos venido a aprender de ti, así que, Señor, estamos listos, dispuestos y disponibles para escuchar tu palabra. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos iniciando una serie que vamos a estar entregando durante todo el mes de abril. Los 4 domingos vamos a estar viendo una de las 4 fiestas cada domingo, de las 4 fiestas de primavera. El pueblo de Israel tenía 7 fiestas, tiene 7 fiestas, 4 de primavera y 3 de otoño. Las 4 de primavera todas empiezan con P, se las van a aprender bien rápido. Pascua, primeros frutos, panes sin levadura, primeros frutos y luego Pentecostés. Son las 4 fiestas, todas empiezan con P y todas las vamos a estar viendo a detalle en estos domingos del mes de abril. Así que prepárate, el día de hoy nos toca ver Pascua. Y creo que todos hemos escuchado la palabra Pascua, pero a lo mejor no sabemos exactamente qué es Pascua. Y bueno, antes de iniciar, te voy a contar una historia de un señor que tenía 75 años. Un día llegó a una concesionaria de autos y con mucho varo y dijo, quiero ese Corvette. Y los revendedores rápido, claro que sí, señor, con todo gusto. Y ya le entregaron el Corvette, sale de la concesionaria y empieza a acelerar. 80 y le gustó, quita el techo, el capote y se queda el carro convertible así y 90 kilómetros por hora y 100 kilómetros por hora, bien contento. Iba sintiendo la adrenalina y cada vez le iba aumentando más y más y más hasta que de repente le sale una patrulla y lo empieza a perseguir. 130 y dijo, pues a ver si me alcanza. 140 y ya el pobre patrullero no podía, ¿verdad?, con su carrito y lo iba persiguiendo y total ya por fin dice él, oye, tengo 75 años, ¿qué anda haciendo yo, verdad? Y entonces empieza a disminuir la velocidad, ya se deja alcanzar por el patrullero lo alcanza y le dice, ya se para, señor, su licencia y su tarjeta de conducir. Ya pues, le enseña los documentos y ya le dice, mire, don, ya es viernes, estoy a 15 minutos de salir, de que termine mi turno, pues ya, dígame una buena excusa que nadie me haya dicho y lo dejo ir. Y el señor le dice, no, lo que pasa es que hace unos años mi esposa me dejó por un patrullero y pensé que eras tú y que me la querías devolver, por eso yo venía. Que no me alcance. El oficial obviamente se rió un montón y dijo, no, hombre, muy buena, nunca me lo habían dicho. Por la creatividad, lo dejo libre, ¿verdad? Y se fue. Y le dio oportunidad de pasarle por alto esa infracción, esa multa. Eso te quiero hablar el día de hoy. No de la señora que lo dejó por uno, no, sino de pasar por alto. Porque eso significa Pascua. Pasar por alto. Es decir, que en lugar de que te ataquen, te perdonen y te brinquen. Entonces el día de hoy vamos a echarnos un clavado a ver a detalle esto. Y sin más, vámonos directo al libro de Éxodo capítulo 12. En la traducción lenguaje actual dice, cuando Moisés y Aarón aún estaban en Egipto, Dios les dijo, este mes será para ustedes el primer mes del año. Y el más importante, digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes, cada familia debe apartar un cordero o un cabrito para comérselo. Los animales deben ser machos de tan solo 1 año de edad y sin ningún defecto. Pero asegúrense de que el animal que elijan alcance para todos, pues cada miembro de la familia debe comerlo acostumbrado. Si alguna familia es muy pequeña, como para comerse todo el animal, deberá compartirlo con la familia vecina. ¿A qué sigue? Cuando cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo hasta el día 14 de ese mes. Y ese día, al atardecer, lo matará. Una vez que se reúnan para comer, tomarán un poco de sangre del animal y la untarán en el marco de la puerta de la casa.
Esa noche comerán la carne del animal asada al fuego, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. Pero no vayan a comer la carne cruda o hervida. Tienen que asarla al fuego y comerse la cabeza, para los que les gustan los sesos, los ojitos. No, 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 todavía no, todavía no. Los que les gustan los sesos, el ojo, lengua, ¿verdad? Y dice las patas, ¿quieren saborear las patas? Siempre los piden los caldos. Y las tripitas, todas las entrañas ahí, ya están ustedes saboreándose. Y ¿cómo se llama? Las tripitas, ya, mollejas, todo eso. A mí que no me gusta, yo por eso no soy judío. Versículo siguiente, versículo 10. Además, deben comer rápidamente con la ropa y las sandalias puestas y la vara en la mano, como si estuvieran apurados por salir. No deben guardar nada para el día siguiente, porque es la fiesta de la Pascua en mi honor. Lo que les sobre, deberán quemarlo. Esa noche recorreré todo Egipto y mataré a todos los hijos mayores de cada familia egipcia, sea hombre o animal. No es que se esté refiriendo a que el hombre sea muy bruto, sino que a un animal, una vaca, un caballo. Dice, a hombre o animal. Yo soy el Dios de Israel y les daré su merecido a los dioses de Egipto. Pero ustedes, los israelitas, no deben tener miedo. La sangre que van a untar en los marcos de las puertas me servirá de señal. Cuando yo la vea, no les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que Pesaj o Pascua pasaré de largo. Y por último, de ahora en adelante, todos ustedes deberán celebrar esta fiesta en mi honor, para recordar el día que los saqué de Egipto. La fiesta durará 7 días desde el atardecer del día 14 hasta el atardecer del día 21. En esa semana celebrarán dos reuniones especiales, una en el primer día y otra en el séptimo. Donde quiera que ustedes vivan, durante estos 7 días comerán pan sin levadura, desde el primer día de la fiesta y hasta el último. No deberán tener en su casa ni un pedacito de masa con levadura. El que coma pan con levadura durante estos 7 días, sea extranjero o israelita, será expulsado de entre ustedes. Además, durante esos 7 días no deberán hacer ningún trabajo. Lo único que podrán hacer es preparar su propia comida. Esta será una ley permanente. Esta es la fiesta de la Pascua. De eso se trata la Pascua. Para poner un poquito en contexto, el pueblo de Israel, 70 personas, llegan familiares de José. José era el menor en aquel entonces, todavía no nacía Benjamín, de un hombre llamado Jacob. Los hermanos lo venden, por intervención divina llega hasta Egipto, y estando en Egipto llega a tener gracia de tal manera que a sus 33 años el jovencito llega a ser el segundo más importante en todo el imperio de Egipto. Arriba de José no había nadie más que Faraón. José era de Jacob, hijo de Jacob. Entonces viene una sequía, una hambruna muy grande a toda esa tierra, a toda esa región. Y dice la Biblia que la familia de José pues regresa, se reencuentran, se piden perdón, se hacen una bonita relación. Y José les dice, pues vénganse, aquí tengo vara alta, ¿verdad? Tengo opción para darle las mejores tierras, y les da la tierra de Gosén, una parte en el delta del Nilo, al norte de Egipto, en el mar Mediterráneo, y tienen una de las tierras más fértiles, por supuesto que eso no le gustó a los egipcios. Y después de que muere ese faraón, los siguientes faraones pues se olvidaron de quién era José, de lo que había hecho por Egipto y de quiénes eran esos que estaban favorecidos de la tierra de Egipto. Y los empiezan a esclavizar. Los esclavizan y durante 400 años los tienen sometidos, 430 años para ser exactos, hasta que un día llega Moisés. Y Moisés viene y habla con Faraón de parte de Dios y le dice, van a haber 10 plagas. Y va Moisés y empieza a hablar con Faraón, pero el corazón de Faraón se fue endureciendo cada vez más, con cada plaga, hasta la última plaga, que es la muerte de todo primogénito. Resulta ser que la última plaga era esta. Esa noche del 14 de Nisan, o del mes de Aviv, ahorita les explico esto, el mismo mes, pero el 14 de ese día, en la noche, el ángel de Dios iba a pasar por Egipto, y en todas las casas de Egipto
iba a matar al primogénito, al primer hijo de la familia. Y también al primogénito de las bestias que tuvieran ellos domesticadas, vacas, caballos, burros, etcétera, gallinas, lo que tuvieran, lo iba a matar, primogénito. Salvo en aquellas casas en donde hubiera una mancha de sangre de un cordero que tenían que matar y poner en el marco de la puerta, en esa casa el ángel no iba a entrar y ahí no iba a morir nadie. Esa fue la instrucción. Ahora, imagínate escuchar a Moisés explicarte todo esto y pues mucha gente de ahí quizás a lo mejor no creía, los del pueblo de Israel. Pero esto tuvo que pasar así. Ahora, ¿por qué pasó así? No me pregunten, ¿verdad? Yo no soy Dios. ¿Por qué matar? Pues no soy Dios para explicarte esto. Lo que sí te puedo decir es que Romanos, me pueden poner ahí la que sigue. El Levítico es nada más para hacer referencia a donde también vienen las instrucciones de las fiestas. Celebrarán la Pascua en la noche del día 14 del mes de Abib. Pero tener una relación con Dios requiere de la sangre de un inocente. ¿Es tan fuerte el pecado? ¿Es tan fuerte el precio del pecado que no hay otra manera para resolver esa deuda que con la muerte y sangre de un inocente? En este caso, pues los primogénitos. Para poder saldar el pecado de Egipto y el pecado, más bien el pecado de Israel, tenía que morir alguien inocente. En aquel entonces, Amun-Ra era considerado el dios de los egipcios y el faraón siempre era considerado como ese dios encarnado o el nieto de Amun-Ra. Entonces ellos tenían más de 100 dioses. Ahora, imagínate el pueblo de Israel ya viviendo en Egipto por 400 años. Eran gente comerciante. Pues tú conoces algún judío. ¿Alguien conoce algún judío? ¿Alguien conoce algún judío que no sepa comerciar? ¿Verdad? Eran buenos, buenos para negociar. Entonces, por supuesto que tenían negocios con egipcios. Pues es como un mexicano que vive en Estados Unidos. Pues trabaja y chambea y se tiene que mover y relacionarse y hacer negocio, hacer business. Los egipcios, los judíos estaban ahí haciendo business. Y por supuesto que en los business, pues te vas relacionando y te vas olvidando también de quién eres. Y por ganar más dinero, te vas acomodando, acostumbrando a ellos. Y por supuesto, Josué 24 nos dice que el pueblo de Israel en Egipto estaba muy mal espiritualmente, pero muy mal. Estaban adorando otros dioses, se habían olvidado del verdadero y único Dios que existe para ellos, para nosotros. Y estaban comenzando a adorar otros dioses, estaban yendo en pos de otros dioses, ya se habían empezado a diluir y a contaminar, a corromper. Por supuesto que había ya demasiada maldad en el pueblo de Israel, en Egipto. Y Dios dice, la única manera como eso se puede saldar es con la sangre de un inocente. Quiero ver contigo 4 puntos importantes de la Pascua. Hay 4 cosas que yo quiero rescatar ahorita de la Pascua. Número 1, la Pascua se trata del pecado. Hay un pecado muy grande que tiene que ser pagado. Es que necesitamos entender algo. A Dios no lo podemos burlar. Si peco, le tengo que pagar. ¿Pecaste hoy? Tienes que pagar. Y te digo algo, esa paga tiene que ser con muerte. Y tú dices, híjole, pero no tengo cabritos, no tengo nada que sacrificar. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero para cubrir y saldar el pecado, Dios exige con su ira, Él exige que alguien tiene que morir. Y él implementó un protocolo para esto. Y dijo, cada vez que tú peques, tienes que matar a un cordero. Y el cordero va a sustituirte a ti y mi ira va a ser contra ese animalito. Entonces, la Pascua, familia, se trata del pecado. Dice Romanos 6:23,
en la traducción en lenguaje actual, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Para los viejitos que no sabemos la Reina Valera de memoria, porque la paga del pecado, muy bien, ya no lo sabemos. Porque la paga del pecado es muerte. No hay otra manera de saldar el pecado, sino a través de la muerte. Qué duro, ¿no? Es que el pecado es muy caro. El pecado solo se cubre con la muerte de un cordero. ¿Te acuerdas en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron? Dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y empezaron a coser hojas de higuera para cubrir su desnudez. Llega Dios y entonces le dice, ¿dónde están? Estamos escondidos, que nos da vergüenza que nos veas desnudos. Y Dios le dice, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Y entonces para resolver su desnudez, para cubrir su pecado, lo que Dios hace en ese momento es algo profético, es teológico, y Dios dice, tiene que morir alguien y con las pieles de esto voy a poderlos cubrir a ustedes de su desnudez. Y el tipo de que el pecado y las faltas solamente se cubren con la muerte de un corderito. Así que alguien tenía que pagar tanto pecado de Egipto, tanto pecado en Israel, que dice Dios, alguien me tiene que pagar. Y ustedes han fabricado tanto pecado que ahora me la tienen que pagar. Número 2, la Pascua se trata de nuestro sustituto. La Pascua se trata, número 1, del pecado. Pero también la Pascua se trata del sustituto. Toda la historia gira en torno al corderito. ¿Te fijaste en Éxodo 12? Todo se trata del corderito, que lo vas a recoger el día 10 del mes de Nisan, lo vas a traer a tu casa y hasta el día 14 lo vas a matar entre las 2 tardes, es decir, entre las 3 y las 6 de la tarde. Lo vas a desangrar, con su sangre vas a poner en los dinteles de la puerta y te vas a comer el cabrito, lo tienes que asar de esa manera y no sé qué. Todo se trata, todo gira en torno al sustituto, al animal, al cordero. ¿Sabes que en el día 10 el pueblo de Israel tenía que elegir al animal, llevarlo a su casa, inspeccionarlo, que no tuviera ningún defecto a la vista, que no tuviera una pata mala, que no tuviera una oreja mocha, que no estuviera ciego, que no estuviera sordo, que balara bien, que hiciera todo perfecto, que no tuviera ninguna enfermedad, que visiblemente fuera un cordero perfecto, listo para el sacrificio. Ahora imagínate a los niños de esa casa, que llega el animalito ahí, el borreguito de un año, macho, de un año, un borreguito así gordito, con mucha lana, bien bonito, llega y está ahí balando, ve, y están ahí los niños, ay, qué bonito. Yo creo que hasta nombre le pusieron. Vamos a llamarle, no sé, Shelby. No, Shelby no, ¿verdad? Porque Shelby es mi perrita. Pero como quieras, le vamos a poner este nombre. Y estaban ahí los niños bien encariñados, hasta la mamá. Vamos a darle esto de comer. No, yo vi en YouTube que comen pasto. No, yo vi que comen alfalfa. Y ahí estaban todos ahí probando, alimentando al buen borreguito. Y el borreguito balaba en la mañana, balaba en la tarde, en la noche, y estaba escuchándolos. Todos estaban ahí al pendiente el día 11, el día 12. Y los papá, ¿puedo sacar al borreguito a pasear? Sí, nada más que ponen la correa para que nadie te lo vaya a robar, porque es nuestro borreguito. Y si el vecino no ha agarrado su borreguito, es muy su problema. No me lo vayan a agandallar. Entonces, ponle casi hasta un letrero que diga Familia Ríos, ¿verdad? Y agárralo con la correa. Y yo me imagino que estos 4 o 5 días fueron algo especial el borreguito para la casa. Pero el día 14 el papá agarra el borreguito y se sale de la casa y el niño mayor, papá, ¿puedo ir contigo? Y el papá era mejor para darle una enseñanza al hijo mayor, porque acuérdense, ¿a quién iba a matar? Dios, al primogénito. Entonces el papá le había dicho al mayor, bueno, todos no, pero tú sí, yo sí quiero que veas algo. Y lo lleva y ve algo chocante, ¿no? Agarra el corderito y lo degüella, prende el asador y lo pone ahí a asar. Y el niño, papá, no, ¿por qué? ¿Cómo se llamara? No sé, Tontín, no te vayas.
como quieras que le haya puesto. No, es que bailaba muy bonito, es que... Imagínate la respuesta del papá. Es que si no era él, eras tú. Y el niño, a lo mejor el mayor, pudo entender en esa misma noche que el sustituto estaba ahí en el asador. Si no era él, era yo. Alguien tenía que pagar por el pecado de Israel. Y esto, dice Dios, quiero que lo hagas todos los años, perpetuamente. Vas a sacrificar un animal en estas fechas de Pascua, para que te acuerdes de dónde te traje, de dónde te saqué de Egipto y con qué poderosa mano te saqué de Egipto, con 10 plagas. Y cómo esa última noche yo maté a todo primogénito que se metió por un pueblo que se metió contra ti y que asesinó a hijos tuyos. ¿Se acuerdan cuando nació Moisés? Faraón mandó un edicto de que todo primogénito iba a tener que ser muerto. Ahora, no voy a meterme en Honduras, ni vamos a platicar ahorita de eso y no lo vamos a poder resolver. Dios no es vengativo, Dios no estaba ahí trayendo una venganza, pero Dios estaba trayendo justicia. Y repito, alguien tenía que pagar por la muerte, por el pecado. Dice la Biblia que Jesucristo es nuestro sustituto. Él es nuestro Cordero Pascual, dice Pablo. Él es nuestro Cordero Pascual. De hecho, Jesús dijo un día en Juan 14:6, y Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar al Padre. Si quieres relacionarte con Dios, si quieres tener un reencuentro con Él y que tus pecados sean perdonados, la única manera es a través de un cordero. Es la única manera para que tu relación con Dios pueda ser restaurada y renovada y por un año más. Pero si lo quieres hacer así, dijo Jesús, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede relacionarse con Dios si no es a través de este cordero. Alguien tenía que derramar su sangre para mi salvación. Alguien tuvo que derramar su sangre. Ese 14 de Nisan, primer 14 de Nisan de toda la historia. Número 3, la Pascua se trata de nuestra salvación. Número 1, la Pascua se trata del pecado. Número 2, la Pascua se trata del sustituto. Número 3, la Pascua se trata de mi salvación. Dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, esta es la instrucción: van a matar al cordero y la sangre la van a poner en el poste de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pase por ahí, va a ser Pascua, va a ser Pesaj, va a pasar por alto, no va a entrar en esa casa. Eso va a ser por señal. Y esto teológicamente tiene dos nombres. ¿Me ayudas por favor con la siguiente? Eso se llama expiación y eso también se llama propiciación. Ahora, expiar es el acto de eliminar el pecado y la culpa. Eso es expiar. Cuando el pueblo de Israel veía la sangre de ese corderito en las puertas de su casa y abrían la ventana y veían la sangre puesta en la ventana, en la puerta del vecino de enfrente, y se asomaban y la veían en la casa de al lado y en la otra casa, y se asomaban por el patio y veían esa sangre, para ellos, ¿sabes qué señal era? Que eso era expiación. Eso significaba que el pecado y la culpa de ellos había sido puesta sobre ese animal. Eso es expiar. Para ellos servía por señal, pero propiciación significa que la ira de Dios es aplicada en otra persona. Eso es propiciación. Y sabes, cuando Dios veía en esa noche la sangre en esas puertas, pasaba por alto, había Pascua, y eso se llama propiciación, que cuando Dios ve la sangre, dice, ya alguien pagó por la culpa del pecado de esta familia. Esa familia está libre de pecado.
está libre de la muerte, está libre del castigo, está libre de que mi ira sea puesta en esta casa por la sangre que ya está puesta aquí. Eso significa propiciación. Y dice la Biblia, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, Pesaj, Pascua, en su paciencia, los pecados pasados. Cristo es nuestro Cordero Pascual y Él es propiciación para nuestros pecados. Cuando tú y yo pecamos y pedimos perdón a Dios, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Sabes qué está haciendo ahí? La sangre de Cristo está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y cuando Dios se asoma para verte a ti y a mí, lo único que Él puede ver es la sangre derramada de su Hijo puesta sobre tu vida. Y eso, familia, se llama propiciación. ¿Y sabes qué hace Dios? No ve tu pecado ni el mío. Lo único que puede ver es la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Y Él dice, alguien ya pagó. Mi ira ya fue puesta sobre alguien. Alguien ya derramó su sangre. La Biblia dice, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Es que cuando Jesús estaba ahí, imagínate, por eso él dijo, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que la ira de Dios estaba siendo puesta sobre un solo humano. Toda la ira de Dios estaba siendo puesta en la persona y figura de Jesús. Tu pecado y el mío tenía que ser saldado. Todas las atrocidades, todas las cosas malas que has pensado, que has dicho y que has hecho y que vamos a hacer, alguien tenía que pagarlas. Porque a Dios no lo podemos burlar. Si pecas, tiene que haber sangre. Alguien tiene que morir para pagar esto. Pero bendito sea nuestro Dios que proveyó al mejor de los corderos pascuales, que hizo un solo sacrificio, único y para siempre. Ese día 10 de Nisan, que el pueblo de Israel tenía que ir por su ovejita, por su borreguito, y traerlo a la casa, ese día, ese 10 de Nisan, Jesús entró en Jerusalén sentado en un pollino. Y quizás, dice Josefo, el primer historiador, uno de los historiadores más reconocidos del primer siglo después de Cristo, dice Josefo que se calcula que había más de 250,000 corderos que se sacrificaban esa tarde en Israel. 250,000. Ahora, si cada cordero representaba una familia de 5, multiplica cuánta gente era. Ahora imagínate todo ese gentío en esa tarde, en ese 10 de Nisan, ese domingo que nosotros le conocemos como Domingo de Ramos, que es el próximo domingo, by the way, es el próximo domingo. Ese día estaba Jesús entrando en Jerusalén y a un lado de él había un montón de gente que estaba también trayendo sus corderitos. Y Dios estaba diciendo, bueno, tú llevas tu corderito, pero aquí yo estoy presentándote el mejor de todos los corderos, mi único hijo, que va a ser un sacrificio perfecto, único y para siempre. Nunca más tendrás que volver a sacrificar a un cordero. Jamás. Alguien más tiene que morir. No tendrás que derramar más sangre nunca más. Ya no es, eso ya no volverá a ser, porque este cordero va a morir y va a saldar el pecado de toda la humanidad. Toda la humanidad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo el mundo, cualquiera persona del mundo, no importa su nacionalidad, no importa su color, no importa su raza, quien sea que crea en Él,
no se pierda, sino tenga vida eterna. La Pascua se trata de la salvación que Jesús nos dio en la cruz del Calvario. ¿Por qué la sangre? Hebreos capítulo 9 nos dice, y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En la Reina Valera dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Porque la vida está en la sangre, dice Levítico. Entonces, la Pascua es la maqueta, es el render, es el prototipo, es un bosquejo, es la sombra, es la figura, es la tipología de lo que iba a ser Cristo muchos años después. Esto solamente era una fiesta que apuntaba en todos sus elementos a la persona y figura de Jesucristo. Todo lo que estaba alrededor de la Pascua, la sangre, el cordero macho de 1 año, sin defecto, el día 10, el día 14, puesto para sacrificio, para sustitución, para remisión, para propiciación, para expiación, todo es el tipo de Jesús, familia. Y Jesús muere, ¿cuándo crees? El día 14 del mes de Nisan, justo entre las 2 tardes, como decía en la Pascua, entre las 3 y las 6 del día 14, Jesús fue a la cruz y en esa hora Él murió. ¿Y sabes qué dijo? Al último, consumado es. Todo ha sido pagado. Todo lo que te debía Moisés, ya lo pagué, Señor. Lo que vaya a hacer Moisés, si él se arrepiente y él está cobijado bajo mí, ya está pagado todo. Wow. Dios no perdona arbitrariamente. Dios no dice, bueno, sí te voy a perdonar. No, no te voy a perdonar. No. Solo perdona cuando alguien derrama sangre. Para nuestra buena noticia, nosotros ya no tenemos que derramar más sangre. Ya fue derramada. Hasta la última gota. Dice la Biblia que su caja torácica estaba colapsada. Ya estaba llena de agua. Le entierran una lanza en su costado. Yo creo que hasta perforaron su corazón. Y cuando perforan ahí, todo el líquido que estaba aquí empezó a salir por ahí, por el agujero de su costado. Que científicamente esto es cuando ya no hay más sangre en el cuerpo. Ya toda la sangre fue derramada. Toda la sangre fue derramada. Toda su sangre. Es que Él se desangró por ti y por mí. Mientras Él estaba ahí, Él decía, duele tanto, pero lo vales. Me duele tanto, tengo tanto dolor, pero es por ti. Y cuando Él estaba ahí, Él te tenía a ti en la mente y me tenía a mí en la mente. Estaba diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es nuestro Cordero Pascual. Y por último, el cuarto punto que quiero ver contigo el día de hoy. La Pascua se trata de nosotros. Nosotros le puse. De nosotros. Primero, se trata del pecado. Segundo, se trata de sustitución o el sustituto. Se trata de nuestra salvación. Y número 4, se trata de nosotros. Dice la Biblia que Moisés le dice al pueblo de Israel, tienen que comerlo en familia. Y si la familia es muy chiquita y unos son muy comelones o no son tan comelones, inviten al vecino para que también se junten y coman todos juntos de esto. ¿Sabes? El evangelio entra solamente en aquellos que aceptan a Jesús. Pero la visión de Dios es que esa salvación no nada más se quede contigo, sino que alcances tú a los tuyos. La salvación no nada más es para ti. La salvación también es para tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus padres.
pero también ellos tienen que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Es decir, no es por magia, no es por combo, no es de gratis, en ese sentido, que sí es gratis, pero en ese sentido no es de gratis. Tienen que ellos, de manera personal, conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Pero tú eres el medio. La Pascua se trata de que esto que estamos aprendiendo tenemos que irlo a compartir con los demás. Y si la familia es muy corta, invita a los vecinos que también ellos conozcan del Cordero Pascual. La Pascua solamente es, como te decía hace unos momentos, la maqueta de lo que vino a hacer Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Quizás tú nunca habías visto esta historia de esa manera. O quizás a lo mejor no habías reflexionado que Jesús es nuestro Cordero Pascual. Pero un día, Juan el Bautista, bautizando en el río Jordán, vio pasar a Jesús. Juan el Bautista dijo una frase que hace muchos años Dios tuvo que matar a un corderito, a un animal, para cubrir la desnudez y el pecado de una pareja. Éxodo 12 nos habla acerca de un corderito que cubría el pecado de una familia. Más adelante vamos a ver en el Yom Kippur, en la fiesta de la expiación, era un cordero al año que se sacrificaba para el perdón de pecados de toda la nación. Pero Juan el Bautista dice, este es todavía mayor. Este no nada más quita el pecado de una pareja. Este no nada más le alcanza para una familia. Este no nada más le alcanza para una nación. Este cordero quita el pecado de todo el mundo. De todo el mundo. Cuando tú y yo tenemos estas fiestas, estas fechas de Semana Santa, podemos recordar lo que significa la Pascua. Para ti y para mí hay un Egipto de donde Dios nos sacó. Y ese Egipto es nuestro pasado pecaminoso, nuestro anterior tipo de vida, estilo de vida, llena de pecado, llena de maldad. Pero de ahí el Señor nos sacó con portentosa mano. Nada más y nada menos que con la vida de su propio Hijo, una vida perfecta, sin mancha, como dice el libro de Hebreos, que aunque todo fue tentado, en todo fue tentado, Él nunca pecó. Se mantuvo firme hasta el día de la cruz, para que el sacrificio en la cruz fuera perfecto. Es que el sacrificio tenía que ser perfecto, si no, no era válido. Tenía que ser un cordero macho de 1 año, sin mancha. Y ese es el tipo de la etapa más prime o premier del corderito. Y no hay etapa más prime o premier de un ser humano que sus 30, 40 años. Y tenía que ser sin mancha, no había pecado. ¿Sabes? En la antigüedad el sumo sacerdote tenía que decir y inspeccionar al corderito y decirle al padre de familia: tu cordero está libre de mancha, es muy bueno para el sacrificio. En el tiempo de Jesús el sumo sacerdote lo estaba enjuiciando, pero hubo uno que, sin saber lo que estaba haciendo, dio la declaración que se necesitaba dar: Poncio Pilato. Cuando lo inspeccionó dijo: no hallo en él culpa. Es un buen hombre. Por más que lo he inspeccionado y vuelto a inspeccionar, no hallo en él una sola falla. Es el tipo del Cordero Pascual. Y murió en la cruz del Calvario. Y su sangre ha sido puesta sobre ti y sobre mí. No me vayan a hacer reels de esto último que voy a decir, porque si no me van a hacer como a Jesús Adrián Romero. Pero hay una película que me gusta mucho que se llama Salvando al Soldado Ryan.
Y esa película inicia, por favor no me vayas a hacer reels de eso, Esta película inicia con Ryan, ya anciano, y yendo a la tumba de su coronel, de su capitán. Así inicia la película y empieza a contarle la historia a su familia, a su esposa y sus hijos, de quién era ese señor que estaba ahí en la tumba, en esa lápida. Y empieza a transcurrir toda la historia de la película, y al final vuelve otra vez a la misma escena, el señor llorando mucho frente a la tumba de su capitán, y hace el saludo y voltea con su esposa y le dice: dime que la vida de este hombre no fue en vano. Y es que la historia se trata de que todo un pelotón dirigido por este capitán, su única misión en la Segunda Guerra Mundial, su única misión fue ir a rescatar a un soldado que se apellidaba Ryan. Esa fue su única misión. No tenían que asesinar alemanes, no tenían que hacer nada más que rescatarlo. Si en el camino tenían que hacerlo, lo iban a hacer. Pero su única misión era rescatar a este joven, porque la mamá de este joven tenía 4 hijos y 3 ya habían muerto en la guerra. Solamente quedaba él, y el gobierno intervino y mandó a este pelotón, un pelotón especializado en rescatar a este joven. Desafortunadamente, todos murieron en la misión. Pero Ryan vivió. Sabes, Jesús tenía una misión: rescatar a la humanidad, rescatarte a ti y rescatarme a mí. Que su sacrificio, tú y yo lo vivamos con dignidad, con gallardía, con honra, con gratitud. No vivamos despreciando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Precioso, poderoso sacrificio. ¿Qué te parece si hoy no le dices: Señor, gracias porque perdonaste mi pecado? Gracias porque fuiste el perfecto sustituto. Gracias porque la Pascua me recuerda que me salvaste. Y yo quiero vivir dignamente. Quiero compartir con otros lo que tú has hecho por mí. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que confirmes esta palabra, la hagas carne en nuestros corazones, y no sea emoción, pero sea una convicción en nosotros. Que hayamos aprendido quién eres tú para nosotros. Tú eres nuestro Cordero Pascual. En ti, Señor, todos los días tenemos Pascua. Todos los días. Porque cada vez que pecamos, abogado tenemos en el cielo, que ha puesto su sangre sobre nosotros, y cuando el Padre se asoma para verme, lo único que ve es la sangre que tú derramaste por mí en la cruz del Calvario. No tengo cómo pagarte, pero quiero vivir una vida de gratitud, una vida agradecida. Señor, quiero amarte como te mereces, y quiero vivir entendiendo, Señor, que cada minuto cuenta, y que cada minuto que no aprovecho no vuelve. Señor, hay tantas personas que no te han conocido todavía. Este cordero es para comerlo entre varios. Esta verdad es para comerla entre varias personas, no es solamente para mí. Ayúdanos a no ser egoístas, Señor, y compartir con la familia y con el prójimo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, amén.